Vamos a hablar del segundo fichaje, o mejor dicho, segunda incorporación del Valencia en este mercado invernal. Recordamos que el primero fue Umar Sadik, que justamente ayer se estrenó con ese golito en Copa del Rey. El segundo que ha llegado es Max Aarons, en este caso para el lateral derecho. A nadie se le escapa que el Valencia ahora mismo en esa posición solamente cuenta con Dimitri Foulquier, teniendo en cuenta la lesión de larga duración de Thierry Correia Rendal, ¿no? Que al final es uno de los capitanes, es uno de los jugadores a priori titularísimos del conjunto Che, pero bueno, sabemos que se lesionó de gravedad en esta primera parte de la competición. Ahí ahora mismo solamente estaba Foulquier. Había necesidad de fichar un lateral derecho. Y a mí, esta cesión, porque sabemos que el Valencia a lo mejor dinero para fichar o capacidad para fichar quizá no tenga, pero para traer cedidos sí. Bueno, pues me parece que ha acertado bastante en cuanto al nombre que ha traído. Como dice por aquí Megachin, que por cierto aprovecho para saludarte, solo entro para decir que marcó Sadik. Luego hablaremos de eso también, Megachin, evidentemente. Lo que iba a decir, que Max Aaron, ¿vale? Para el lateral derecho. A mí me parece una opción interesante, ¿vale? Por varios motivos. Es un lateral muy distinto al de Dimitri Foulquier, ¿vale? Dimitri Foulquier es un jugador más bien defensivo, difícil de superar en el 1 para 1, lateral derecho, de hecho, bastante clásico, de perfil defensivo, no tiene mucho más, no es el mejor para progresar en el carril derecho, no es el mejor para sacar la pelota, es un lateral con muchas, bueno, limitaciones, pero que defensivamente cumple y bastante bien. Max Aaron es todo lo contrario, es un lateral que a lo mejor defensivamente pues no es un experto del 1 para 1, pero sí es un futbolista que le va a dar mucha profundidad a esa banda, jugador de largo recorrido, jugador para mí con bastante calidad para partir de esa posición. Hay muchos laterales derechos ingleses que han surgido en los últimos años, que sabemos que es una gran cuna de laterales derechos, no tanto en el izquierdo, pero en el derecho sí. Inglaterra saca muchos jugadores de ese perfil. Max Aaron, hombre, pues no está al nivel, pues que decir, de los Trippier, de los Alexander Arnold, Reece James si no se lesiona y demás, ¿vale? Pero sí que es un jugador interesante que de hecho pintaba realmente bien en sus inicios. De hecho, por repasar un poco su carrera y sus inicios, son tal que así. Él básicamente es cantor del Norwich. Asciende en su momento con el Norwich, cuando el Norwich tenía un equipazo que pintaba realmente bien. Ese Norwich, por ejemplo, de Emi Buendía, era uno de los jugadores que más se recuerda de ese momento. Y él asciende a Premier League con el Norwich. Él es un jugador que en ese momento pintaba a Big Six de la Premier claramente. Se rumoreó en su momento también, por ejemplo, para el Tottenham en su día, para incluso para el Manchester United. Finalmente se nos quedó un poquito por el camino, pero bueno, al final acabó llegando al Bournemouth, ¿vale? Que es un equipo que al menos está un pelín más asentado en la Premier, no como el Norwich que baja, sube, baja, sube. Un poco es el Valladolid de España, básicamente el Norwich, ¿no? El Bournemouth es un equipo más asentado y sobre todo más ahora con Andoni Iraola, por supuesto. Y bueno, lo fichó en mi opinión por un buen precio, 8 millones de euros, que eso sobre todo en clave Premier, pues no es demasiado. Es verdad que en este momento ya quizá Max Aaron no tenía, bueno, quizá el nombre que tenía antes en su momento. Es verdad que bueno, no sé si os acordáis, por cierto, que conozcáis a este chico, pero en su momento se le relaciona para el Fútbol Club Barcelona. En su momento se le relaciona para el Fútbol Club Barcelona, lo cual, bueno, es un lateral que me podía encajar por perfil, quizá no tanto por nivel. Creo que por nivel se quedó corto. Y luego ya en el Bournemouth, la verdad es que en la última temporada, desde que llegó, no le ha ido bien, sobre todo en esta. Es que en esta temporada apenas estaba jugando con Andoni Iraola. Ha preferido tirar por otro nombre, Andoni Iraola. Recordad que en el Bournemouth, por ejemplo, está Julián Araujo, ese chico que del Barça, que jugó en Las Palmas cedido el año pasado, pues por ejemplo está en el Bournemouth. También está Dan Smith. Y bueno, pues Iraola prefiere ponerlo a ellos antes que a él. Mirad lo poquito que ha jugado en Premier League esta temporada. Y de hecho, si ha jugado más al final, es porque los que acabo de mencionar estaban lesionados. Así que bueno, pues apenas estaba jugando. Creo que su salida tiene mucho sentido. Pero a mí es que me parece un buen futbolista, pese a que en el Bournemouth no estuviese jugando demasiado. Por cierto, llamativo en mi opinión lo de 27 internacionalidades con Inglaterra sub-21, la verdad. Me parecen bastantes, pero es verdad que era un chico que a los 18, 19 años es que ya estaba llamando mucho la atención. Como digo, quizá no es el gran lateral que pintaba en su momento, ni mucho menos, pero a mí sí que me parece una incorporación interesante para el Valencia. Creo que le da el nivel más que de sobra. Y de hecho, si a mí me preguntas, apunta titular. Sí que es cierto que hay que ver cómo juega el Valencia, porque también está a veces, bueno, jugando con defensa de 3. Creo que incluso eso a Aarons le puede beneficiar para tener menos exigencia defensiva y ser un poco el carrilero derecho. Creo que ahí, por ejemplo, Aarons sí que podía encajar y pintar bastante bien. En defensa de 4 también personalmente ha jugado ahí, pero como a lo mejor defensivamente no cumple tanto,
A lo mejor un Corberán decide que no sea titular, pero en defensa de 5 yo lo veo como el carrilero derecho de forma bastante clara, la verdad. Bastante clara por delante de Fulquier o un extremo que baje a jugar en esa posición. Como digo, es una cesión, es verdad que hay opción de compra, ¿vale? Hay opción de compra, creo que eran de 9 millones. Voy a ser honesto, me parece muy complicado, pero muy complicado que el Valencia pague 9 millones en la situación en la que está, honestamente. Por lo tanto, yo me quedo principalmente con que es una cesión, que yo creo que lo va a hacer bien, y creo que resume un poco el momento en el que está el Valencia, pero a su vez que al menos se está moviendo, que es un mercado interesante. Tenía la necesidad del lateral derecho, la ha cubierto. Tenía la necesidad del punta, la ha cubierto. Quizás necesita un jugador de banda derecha también en el ataque, por ejemplo. A ver si llega alguien por ahí. Pero de momento, a mí los dos fichajes que ha traído, o mejor dicho, incorporaciones, porque son cesiones, a mí de momento me están gustando. Yo creo que Massano va a ser titular y va a ser importante en esta segunda vuelta de temporada.